Bien, vamos a comenzar entonces. Les decía que vimos en la clase pasada el video en el cual Poe nos decía el poema de Cavafis, y después en esa concatenación que sale en YouTube estaba el video de un tal José G. Maestro, que no he buscado quién es, pero parece que es filósofo español. Y en su video hace trizas, pero con una soberbia y una actitud así, el poema y las interpretaciones del poema, y trata de estúpido, de ingenuo, de no sé qué, realmente horrible, y muy traído por los pelos todos los argumentos, todo. Y no pude terminar de verlo así, de verdad. Y eso que yo, digamos que tengo una perspectiva de escuchar, ¿no?, esas visiones diferentes, no pude terminar de verlo porque realmente era tanto el nivel de qué sé yo, de sinsentido, desde una perspectiva muy ortodoxa y muy vertical y muy de que es así y no de otra forma, y muy de juicio realmente, que no dejaban la posibilidad de que las personas interpreten, sino que eso es lo que él consideraba y se acabó. Y me percaté de que YouTube ha quitado los comentarios. Entonces, si YouTube ha quitado los comentarios de ese video, es que deben haberle dicho horrores al hombre. Y no tiene comentario. Yo dije, ahora voy a comentar, y fui anotando cosas para comentarle ahí, pero quitaron los comentarios. Quiere decir que debe haber recibido una andanada de críticas su video. Entonces, no sé, a veces uno dice, bueno, sí, vale la pena ir hasta el final, pero tampoco sencillamente porque hay que terminarlo, uno tiene que hacerlo, ¿no? Si realmente ves que no vale la pena. Es lo mismo cuando ustedes están en investigación documental, seleccionando, ¿verdad?, o buscando la información que necesitan. Empiezan a revisar y ahí se van a dar cuenta de, no, esto no, puede ser interesante, no me sirve ni siquiera como de consulta, dicen, ¿no?, para ponerlo como bibliografía de consulta. No me sirve para referencia. Y ya usted no sigue revisando, porque ese es el sentido. Primero hay que buscar y recopilar. Y en esa recopilación hay que ir haciendo una revisión inicial. Pero ya después, cuando uno selecciona, ya tiene que seleccionar con el criterio de que realmente ese texto te sirve. ¿Me explico, verdad? Este texto me sirve o no me sirve. Y verlo en la perspectiva de la doble dimensión, ¿verdad? Porque a lo mejor el texto no te sirve para organizar citas con él o seleccionar citas de él, o sea, no te sirve como referencia, pero sí te sirve como bibliografía consultada. O sea, para ponerlo en tu documento, tanto en el de el perfil como en el del artículo, como un material que tú consultaste, que tú revisaste, aunque no está en tus referencias. Esa perspectiva no pueden perderla. No seleccionen solo los documentos que ustedes están viendo que pueden citar. No, seleccionen documentos, ¿verdad?, que los ayuden a construir la idea que usted tiene
de la exposición de su tema a través de un artículo de revisión. Ahí está la perspectiva que no pueden perder. Y la construcción de esa idea es a partir de esas dos dimensiones de la bibliografía. De la bibliografía de referencia que usted va a citar en su cuerpo o que usted cree que va a citar, y la bibliografía consultada, que es una bibliografía que en cierto modo lo que hace es apoyar y enriquecer la bibliografía de referencia. Usted puede pensar en inicio que tal libro está en la bibliografía de referencia y después a la hora de hacer el artículo no lo coloca. Bueno, entonces tiene que salir de la bibliografía de referencia y bajar a la bibliografía de consulta. Pero fíjense siempre, en cualquier documento que uno ve sobre investigación, cualquier texto, manual, guía, lo que sea sobre investigación, se plantea que mientras más riqueza bibliográfica tenga un artículo, o sea que al final cuando uno termina dice bibliografía, y mientras más extensa, pues ese artículo es más confiable. Y es lógico, ¿verdad? Es una relación directa. Mientras más información yo manejo, pues más información puedo colocar en mi artículo. Y ahí el sentido, ¿no? Y por eso se ve muy bien que haya una bibliografía extensa. Ahora, pregunto, ya ustedes a esta altura, ¿verdad? En que definieron su tema, su problema, ya ustedes tienen alguna bibliografía ya identificada y registrada. Referente a un libro, ¿no, Lice? Uno o varios, deben tener varios ya. Sí, yo saqué 4 libros, Lice, Juan, Funes Orellana, saqué varios libros de contabilidad. Ya, perfecto. Pero ya lo tienes, ya lo fichaste, ya pusiste todos sus datos, como se hace en APA. Sí, también lo tengo, el libro en físico también. Ya, hay que ir armando su bibliografía, ¿verdad? Armando ya su listadito. Eso no lo dejen de hacer. Por si acaso les resalté dónde puse, o sea, para no perderme o chiparme, lo marcaba, o sea, dónde lo saqueaba, o sea, Sí, dónde lo pero tienen que hacer la ficha, sí. Sí, la Es ficha mejor de hacer la ficha, Stephanie, para que no te perdas. Porque después imagínate, a ver dónde fue que lo resalté, dónde fue que lo puse, dónde fue que estaba, en qué página era, y empiezas a buscar. Y cuando es más de uno, ahí se complica el asunto. Tienes que hacer la ficha. Hoy vamos a ver esto de la ficha para que ya vayan ordenando su... Hoy vamos a comenzar, porque no vamos a terminar lo de las fichas, ¿no? Pero vamos a comenzar eso. Bueno, tenemos 24. Yo creo que ya estamos bien. Listen, Sí, me escribió Yuleni. Claudia, igual me había dicho que le había escrito a usted que no se iba a poder conectar. Claro, sí, me dijo, sí. Eso. Ya. Gracias. Sí, me dijo, yo lo tengo anotado aquí. Bueno, voy a descargar la lista. Son las y 14. Voy a descargar la lista. Ya después veremos los que entren después, más tarde. ¿Quién puede hacernos hoy el apoyo para la entrada mientras yo estoy en la presentación? ¿Quién puede moderar? Yo puedo, Listen. ¿Quién me habló? Carolina. Carolina. Ya, Carolina. Muy bien, gracias. Bueno, ya este es el último día de clases de la semana, ¿no? Sí. Yo me imagino que debe ser medio pesadito para ustedes que tengan un feriado y después ya tengan clases pues, otra vez. Lo rico es cuando el feriado se une, ¿no? Que ustedes le dicen feriado largo cuando se une con el fin de semana, que es viernes, ¿no? Sí. Ayer fue un día muy agotado. Ah, yo también.
Además aprovechamos, recibimos a unos amigos aquí en la casa que estamos haciendo un proyecto juntos. Entonces los recibimos aquí una pareja y después nos fuimos al parque aquí en el barrio California, en el barrio nuestro, California Flamingo. Hay un parque urbano muy bonito y está, como dicen ustedes, para vacío. Y entonces nos fuimos con las bicicletas después al parque. Y estuvimos parte de la tarde ahí, aproveché para ejercitar un poquito con la bicicleta. Y he tomado sí la decisión, porque es que es mucho tiempo sentado, mucho tiempo, de ver si puedo, por lo menos los martes y los viernes, que termino más temprano, porque ya yo tengo esta sola clase hoy, en la tarde agarrar la bicicleta e irme para allá. Porque con todo este tiempo sentado, porque no solo el tiempo de las clases, es el tiempo después de prepara todo, de convierte la clase, de sube, de revisa los exámenes, es todo el tiempo sentado. Entonces, mucho tiempo tenemos que estar sentados por cada grupo, sí. Esto parece que es menos, pero la virtualidad hace que trabajemos mucho más nosotros, los profes. Realmente como 3 veces más, de verdad, en todo el proceso. Muy bien, entonces ya tenemos a Carolina que nos va a ayudar ahí. Nos quedaba terminar una presentación, ¿verdad? Hola, sí, ¿verdad? Nos quedaba terminar una presentación. Sí, Lisa. Vamos a terminarla. Vamos a hacerla lo más... Porque bueno, es teórica, es ver los procesos lógicos, los métodos y las técnicas. Y después vamos un poco después de esa presentación, vamos a tratar de hacer un esquema del proceso de investigación, tal y como lo hemos visto a partir de los videos y demás. Primero, claro, vamos a terminar la presentación. Vamos a ver un video sobre elaboración de fichas, cortito y muy preciso para que nos demos cuenta de la cuestión de la ficha. Vamos a hacer un ejercicio para las fichas, para armar la ficha. Y bueno, vamos a conversar sobre eso. Y ahí entonces después vamos a hacer el esquema, un poco del proceso de investigación, para que tengamos claro, ¿no?, cómo se genera todo esto, a partir de lo que estamos haciendo y de lo que hemos visto. Eso sería lo que vamos a hacer hoy. Listo, entonces vamos a la presentación en PowerPoint. Dejamos a Carolina a cargo y... Bien, era esta la presentación, ¿verdad? Ahora, para rapidito recordar lo que vimos. En esta presentación, nosotros estamos viendo tres cosas fundamentales. Los procesos lógicos a través de los cuales desarrollamos la investigación, los métodos de investigación y además las técnicas y los instrumentos. O sea, esto es un poco el cómo voy a realizar la investigación. Hasta ahora, ¿en qué ustedes han estado trabajando? En el qué. ¿Por qué el qué? ¿Qué problema de investigación? ¿Verdad? ¿Qué situación problemática a partir del desconocimiento yo he identificado? ¿Qué objetivos? ¿Se dan cuenta? Están trabajando en el qué. ¿Cuáles son mis objetivos? Mi objetivo general. ¿Cómo formulo mi problema? Estamos trabajando en el qué. Ahora nos vamos a preparar aquí con los procesos lógicos, los métodos de investigación, las técnicas y los instrumentos en el cómo vamos a realizar la investigación. Es una preparación que va dirigida a qué cosa? Va dirigida a lo que sería el marco lógico de la investigación, que es toda la metodología que vamos a usar en el proceso de investigación. Entonces, vimos la frase de Max, ¿verdad? Vimos lo que era método en lenguaje común, como un medio, un camino para lograr algo. Vimos además
cuando hablamos de método científico, ¿verdad? El concepto de pasos ordenados para obtener un nuevo conocimiento, sobre todo pasos ordenados, y con el objetivo de un nuevo conocimiento, valiéndose, ¿verdad? En este caso, de métodos, técnicas e instrumentos. Entonces, el método que nosotros hablamos, fundamental de la investigación documental, es la revisión o el análisis documental. Y esa revisión, análisis documental, ¿qué permite? Lo que hemos venido diciendo desde el primer momento. Buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. ¿Para qué? Para obtener un conocimiento riguroso, como dice ahí, y lo más exacto posible sobre ese tema que nosotros queremos investigar. Queremos investigar sobre inteligencia artificial. Queremos investigar sobre sistemas contables desde las nuevas tecnologías. Queremos investigar sobre el periodismo, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo contemporáneo. Bueno, eso. O sea, un conocimiento riguroso y lo más exacto posible sobre el tema, a partir de qué? De revisar, consultar diversas fuentes. Ahora, el método que permite ganar tiempo, ¿verdad? Y procesar esa información a través del método de revisión y análisis documental, como hemos visto. Ahora, nosotros vimos ya todo lo que tiene que ver también con las etapas, para recordar, ¿verdad? Las etapas de la investigación, la etapa de concepción, la etapa de revisión documental y trabajo metodológico, que es, estamos en esta zona, ¿verdad? Ya la escritura del texto y por último la presentación de los resultados. Entonces, ese procesamiento metodológico, trabajo metodológico, parte de que nosotros definamos los procesos lógicos para usar. Y esos procesos lógicos que permiten que esa información que nosotros tenemos, que ya seleccionamos, se convierta en una información ya ordenada, lista para escribir. Con las citas, con todo lo que uno dice, bueno, de aquí voy a sacar la cita. Y entonces, esos procesos lógicos, ¿cuáles son? Y empezamos aquí. Muy bien. Y pregunto, les pido lo siguiente. Sé que hoy están así con sus cuerpos cortados y que están medio cansaditos, pero sí les pido, tratemos de interactuar, porque si interactuamos va a ser realmente mucho más agradable, ¿sí? Y pregunto, ¿qué entendemos por análisis? El primer método es análisis y síntesis. Siempre van a ver, miren, los dos métodos no, procesos lógicos. Todos los procesos lógicos, miren, son dúos. O sea, son dos acciones que se complementan. Miren, análisis y síntesis, concreción, abstracción, inducción, deducción. ¿Ven? Esos son los tres procesos lógicos. Bien, pregunto, cuando decimos análisis, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entienden ustedes por análisis? Buen día, Lice. Buen día, querido. ¿Quién me habla? Víctor. Víctor. Dime, bueno, Víctor. Análisis es lo primero que se hace. Yo creo que... ¿Pero qué es análisis? Para ti, ¿qué es análisis? Como proceso, ¿qué cosa es analizar? Cuando tú dices, a ver, voy a analizar esto, ¿qué haces? Mediante algo previo que yo tengo, o sea, saco como que un paneo general. Ya, pero ese paneo general, ¿cómo lo construye? O sea, es como tú dices, hago una fotografía de algo, metafóricamente, expongo la visión de algo. Ya, pero esa visión expuesta, ¿cómo tú lo haces? ¿Qué significa? A ver, ustedes tienen el celular a la mano. Vean etimológicamente qué significa la palabra análisis. Revisen. Análisis, etimológicamente, ¿qué significa? Búsquenlo en el celular. A ver qué les dice. Ya encontré, Lice. A ver qué dice. También encontré. A ver, una primero y otra después. ¿Qué dice análisis?
Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las partes que la constituyen. Exactamente, ¿verdad? Dividir, separo, y esa separación en partes me permite comprender, ¿no? Es como que tú agarras y miren qué cosa más interesante, esto es lo que hacen los niños cuando están aprendiendo. Ahí ustedes tienen la respuesta a por qué los niños rompen los juguetes. ¿Se dan cuenta? Intuitivamente los niños hacen esto. Tratan de partirlo, de romperlo, para ver cómo funciona eso. Se percatan. Fíjense cómo ellos intuitivamente hacen este trabajo. Entonces, lo que usted hace es eso, dividir en sus partes para comprender. Comprenderlo. Ah, esto funciona así, de esta forma. Aquí no hay nadie que haya hecho expresión oral y escrita con nosotros, conmigo, ¿verdad? ¿O sí? Pregunto. Yo no, dicen. Nadie, ¿no? Ya. Porque ahí hicimos un ¿Dice? ejercicio. Sí. Sí, dicen. Yo ¿Qué? también. Marco, el licenciador pasó. Hicieron. Y se acuerdan que hicimos un ejercicio, o no sé si lo hicimos, yo creo que sí. Hicimos un ejercicio con un bolígrafo, dividiéndolo en las partes y abriéndolo para explicar análisis. ¿Se acuerdan de eso o no? Hacer desenlace, Sí, sí. Ah, ya. Entonces ahí tienen el ejemplo. Yo tengo un bolígrafo. Ese bolígrafo está formado por partes. Cada una de esas partes realiza una función determinada. Y el todo me permite escribir. Pero cada una de ellas realiza una función. Entonces, ese es el proceso de análisis. Comprendo a partir de las partes. A ver, la otra muchacha que encontró exactamente lo mismo o algún matiz diferente. Hola. Del análisis es similar como mi compañera, es lo mismo. A ver, vuelve a leerlo. ¿Se escucha? ¿O lo borraste? No, lo tengo acá, está A cargando. ver, léelo Ya. otra vez. La capacidad, el significado de la palabra análisis se hace notar observando el origen de la misma que se remonta al griego, observando algo enteramente disuelto en sus más mínimos componentes. Está disuelto no es literal, claramente, sino es que buscar transmitir una idea de revisión exhaustiva, minuciosa, ya sea de un objeto o tópico o temática, considerando hasta el más minúsculo de sus detalles. Perfecto. Entonces, fíjense, exhaustiva, minuciosa, observando hasta los más minúsculos detalles de algo. Y a partir de qué, de comprender cómo funciona, cómo está constituido eso. Y entonces, ahora, ¿cómo se complementa con la síntesis? Porque después que tú divides en sus partes el objeto que estás estudiando, después tú lo unes todo. Y ya puedes entonces plantear, por ejemplo, si hablamos del ejemplo de un bolígrafo, que es tan sencillo, bueno, las partes del bolígrafo, qué función realiza cada uno y cómo la unidad de todas esas partes que forman un sistema permite escribir. Entonces, el análisis tiene que llevar a la síntesis. El análisis permite la comprensión para después que tú puedas hablar, dar tu opinión, tu visión sobre las cosas. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, háganme un análisis de cuáles fueron sus resultados académicos en el semestre pasado. ¿Verdad? Imagínense que ustedes van a hacer análisis y síntesis como proceso lógico para explicarme los resultados que obtuvieron en el semestre pasado. ¿Cómo lo harían? La observación primeramente por cada materia. Pero primero, ustedes recuerden siempre, no puedes pasar al desarrollo, ustedes hacen una introducción. Bueno, el semestre pasado fue un semestre especial.
porque empezamos de forma física en las aulas, presencial, y de pronto, unas semanas después de haber iniciado el semestre, comenzamos las clases virtuales. Y eso implicó, ¿verdad?, una nueva experiencia para todos, para profes y estudiantes y demás. Esa introducción de contexto tienes que hacerla. ¿Comprende? Hola. ¿Quién es la que está interactuando conmigo? ¿Yesenia? Sí. Ya. ¿Comprende que No, tienes que hacer Yuleni. esta introducción de contexto, Yesenia, que es importante? Yuleni le habla a Licen, sí. O sea, como Ah. un tipo de antecedentes, ¿no? Exacto, porque es la introducción, es cómo ha sido el proceso. Y eso trajo que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera diferente. Y entonces ahí puedes decir, bueno, yo había seleccionado para el semestre, había inscrito tantas materias. Mira, esta introducción inicial es imprescindible para entonces ir materia por materia, ¿verdad? A ver, entonces vamos a lo que ya tú estabas diciendo. Fíjate que te faltaba esta partecita inicial. Ya, entonces empiezas a analizar los resultados materia por materia. A ver, ¿cómo lo haría? Materia por materia y de cada materia, o sea, primeramente la división de la ponderación de notas de cada materia, prácticos, exámenes y controles. Ajá. Entonces, a partir de ese estudio de esa división, recién materia por materia y de ahí la conclusión. Ya, materia por materia y la conclusión que te dice, bueno, mis resultados fueron buenos, incluso a pesar de que el semestre fue diferente, fue virtual, mis resultados fueron superiores al semestre anterior, puedes hacer todo, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente el análisis y síntesis. Tú divides todo por partes, comprendiendo, para después hacer una conclusión que sintetice. Como una generalización. ¿Se entendió, muchachos? Muchachas. Sí, Lizzy. Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo con su tema. ¿Quién brinda su tema para que hagamos el ejemplo de análisis y síntesis? Yo, economía circular. Ya. ¿Qué es economía circular? Es lo primero, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de la economía circular? Porque la economía circular es un sistema, ¿verdad? Un modelo. Sí, pero a ver, es un modelo económico, pero en sí es un sistema en su funcionamiento. Sí. Entonces, si es un sistema, tiene partes, ¿no? Tiene procesos, exacto. Y esos son los procesos diferentes que tienes que desarrollar. Para entonces plantear cómo funcionan cada uno de esos procesos que hacen a la economía circular y al final tú puedes decir si es un modelo válido, si es un modelo interesante, si es un modelo que además permite proteger el medio ambiente, ¿no? Todas estas cosas que tú tienes. Entonces, ¿te das cuenta? Ese es el concepto de análisis y síntesis. ¿Cómo tú? Mira que no puse esas preguntas en mi trabajo, no se me habían ocurrido. Pero esas preguntas son imprescindibles, mi cielo. Claro, ¿Qué es economía circular? ¿Cuáles son los refiere, procesos que la componen? Todo eso es fundamental. ¿a qué se refiere y de qué se trata? Puse. No. Tienes que poner también los procesos que la integran. Puede ser también, le dice, para qué el sistema de mi tema, pero yo le puse para qué sirve y qué diferencia tiene, puse. ¿Qué cosa? Mi tema de mí, el sistema ¿Pero contable. cuál es tu tema, niñita? ¿Sistema contable? ¿Eh? El sistema contable, o sea, yo lo especifiqué así. Ya, pero sistema contable, ¿en qué? O sea, ¿cuál es tu tema en sí? ¿Qué es un sistema contable? No creo, ¿no? No, ya lo habíamos hecho en la clase, Liz. ¿Eh? Es Ya que lo no se habíamos escucha bien, no se escucha bien. No sé si es tu micrófono o te alejas del micrófono, no se escucha bien. No, estoy bien con mi micrófono, no sé si se escucha bien. Ahora sí se escucha bien, ahora sí. Ya. No, Liz, el tema ya lo habíamos puesto en el grupo. Está bien, pero no me lo sé de memoria.
¿Qué cosa sobre sistema contable? No lo tengo muy bien mi tema en mi mente, porque ahorita tengo otras cosas en mi mente. Pero ya no es ese, así, Listen. Usted lo había hecho un poquito alargado. Ya. Bueno, no sé, no puedo ejemplificar nada porque no puedo, si no tengo la claridad del tema, no puedo ejemplificar nada, porque sistemas contables están investigados ya y se conoce tanto que eso no tiene sentido. Ahora, una cosa específica sobre sistemas contables ya es otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, que puede hacer sistemas contables construidos a partir de las nuevas tecnologías, ya. Ya, entonces ahí se analiza un sistema contable tradicional como es y qué elementos tienen estos nuevos sistemas contables en los cuales se usan las nuevas tecnologías. Y ahí tú vas haciendo el análisis de dándote cuenta cómo vas analizando cada una de las partes para después entonces decir a nivel sintético que los sistemas contables que se están construyendo a partir de las nuevas tecnologías son más eficaces, son más efectivos, ahorran más tiempo o incluso permiten desarrollar determinados procesos contables con mayor facilidad. O sea, no sé, habría muchas posibilidades en la parte de la síntesis. Entonces, lo que quiero es que todo el mundo se dé cuenta cómo, y además les digo una cosa, ya ustedes tienen que saberse de memoria su tema. Sí, Listen. Ya a estas alturas ustedes tienen que saberse de memoria su tema. Mi tema es tal cosa, tal cosa. Seguridad informática. Yo voy a hacer un artículo sobre qué cosa es seguridad informática. Y ya ustedes tienen que dominar eso. Entonces, este proceso lógico es para todos muy importante. ¿Por qué? Porque usted va a analizar, dividir en sus partes eso que está estudiando para después comprenderlo, volverlo a unir, pero desde una comprensión. Entonces, este es el análisis y síntesis. Cuando nosotros hagamos nuestro marco metodológico y tengamos que colocar qué procesos lógicos vamos a utilizar, este es el primero que vamos a utilizar, el análisis y síntesis. Porque es fundamental para todos, ¿verdad? Analizar mi tema, comprenderlo en sus partes, en la relación que cada una de sus partes establece, en las funciones, para entonces después poder establecer una valoración sobre él, ¿no? Sobre cómo funciona, cómo es como sistema a partir de la síntesis. ¿Se comprendió esto, muchachos, muchachas? Sí, Listen. Sí, Lisa. Ya. Entonces, Sí, este es el segundo, perfecto. Este es el segundo proceso lógico, que generalmente todos lo usamos también. El tercero, que es este, puede que no lo usemos, porque es un proceso lógico que va dirigido sobre todo a estudiar causas de fenómenos, ¿no? O a caracterizar fenómenos a partir de lo general. Pero puede ser también, depende del tema de cada cual. Pero por ejemplo, igual que el análisis y síntesis, lo vamos a usar siempre. ¿Por qué? Porque ¿de qué parte? De la concreción. ¿Y la concreción qué cosa es? Lo concreto sensible. ¿Qué quiere decir concreto sensible? Que parece un poco complejo de comprender. La realidad que existe y que tú estás mirando. La realidad que existe y que tú estás mirando es que, por ejemplo, hay un desconocimiento. Yo soy de turismo. Y hay un desconocimiento en mí de las formas más actuales de turismo. Sobre todo las más extrañas. Las más extrañas y novedosas formas de turismo. Entiéndase, turismo, ese famoso turismo oscuro, ese famoso turismo ufológico, ese famoso turismo de eutanasia, ¿verdad? Entonces, existe un desconocimiento en mí, eso es lo concreto. Por lo tanto, yo voy a hacer un artículo para investigar en profundidad estas nuevas formas de turismo. Y entonces, y el artículo puede ser eso, la investigación puede ser esa, las nuevas formas de turismo. Dos puntos seguidos. Turismo ufológico, turismo oscuro y turismo de eutanasia.
Entonces, esto es lo concreto, ¿verdad? Lo concreto es lo que existe. Ahora, ¿qué es la abstracción? ¿Verdad? La abstracción es que a partir de lo concreto y lo que existe, yo pueda hacer teorizaciones, yo pueda dar opiniones, valoraciones, construir visiones de las cosas. Por ejemplo, existe el turismo ufológico, existe el turismo oscuro, existe el turismo de eutanasia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la abstracción? Que yo diga, bueno, el turismo de eutanasia, esto ya es abstracción, conocimiento abstracto, racional, que yo construyo a partir de pensar sobre esto que está aquí arriba, ¿verdad? Sobre lo concreto. Por ejemplo, ¿qué cosa es una abstracción? Una construcción que yo haga, que yo diga, por ejemplo, el auge que ha tenido en la actualidad el turismo de eutanasia en muchos países europeos y americanos y del norte de América, digamos, no de América del Sur, en donde la pirámide poblacional está invertida. Cuando digo que la pirámide poblacional está invertida, quiere decir que hay muchos más ancianos, ¿verdad? Personas adultas mayores y ancianas que jóvenes y niños. Entonces, normalmente una pirámide normal, ¿cuál es? En la base de abajo, que es más ancha, están los jóvenes, niños, después los adultos y por último en el piquito de la pirámide los adultos mayores. Pero como la calidad de vida ha aumentado tanto, los adultos mayores viven más tiempo, pero la gente joven y jóvenes adultos no tienen casi hijos. Tienen un hijo o dos o no tienen ninguno. Entonces, por lo tanto, a diferencia, pregúntenle a sus abuelos cuántos hermanos eran ellos. ¿Ustedes saben eso? ¿Cuántos tíos abuelos tienen o han tenido? ¿Saben ustedes eso? Estoy preguntando. Sí, por parte de mi abuela tengo 9. Sí, dicen. 9. ¿Y cuántos hermanos tienes tú? Yo tengo dos hermanos. ¿Te das cuenta? Es otra la realidad. Es otra la realidad. Y tú tienes 2 hermanos, ustedes son 3, pero muchas veces son 2 nomás, ¿no? La media es 2. Hola. Le dicen, sí, tengo 4 hermanos. Ya, mira, ustedes están un poquito más allá de la... Pero la idea es esa. Antes eran 10, 15, ¿no? Entonces, por lo tanto, toda esa gente ha envejecido y está en la base de la pirámide. Por eso se dice que la pirámide está invertida. Porque aquí abajo, en vez de estar los niños, adolescentes y jóvenes, lo que están son los adultos mayores. Entonces, ¿cuál es mi abstracción? ¿Cuál es mi teorización con respecto a lo concreto del turismo de eutanasia? Esto se debe en primer lugar a eso, que hay muchos países que tienen las pirámides invertidas, que tienen muchos adultos mayores, muchos ancianos y pocos jóvenes y demás. Pero ahora muchos de esos ancianos tienen enfermedades terminales y enfermedades que implica, digamos, un proceso de desgaste bastante doloroso en las etapas ya finales de las... Hablamos de cáncer, hablamos de otras cosas, ¿verdad? Estas enfermedades así terribles. Entonces, pero en esos países no existe la eutanasia, está prohibida. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede decidir poner fin a su vida. Ese fin asistido, ¿verdad? No existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas que tienen recursos económicos, que quieren poner fin a su vida, entonces viajan en viajes de turismo para morir a países en los cuales eso está permitido y que además te hacen todo el trabajo. Te alojan en hoteles cercanos a hospitales que se encargan de eso y realizan todo el proceso de ayudar a las personas a morir, incluso todo el proceso legal de todos los registros de defunción que haya que hacer y todas esas cosas. Parece terrible esto que estamos diciendo, pero esto existe y tiene un auge tremendo. Entonces, ¿se dan cuenta?
Ese es el proceso de abstracción. A partir de algo concreto, yo teorizo, explico lo que pienso sobre eso. ¿Estamos bien? Sí, Licen, ¿me entiende? Exacto. Y eso lo vamos a hacer todos. A partir de lo que estamos viendo, estamos descubriendo, leyendo en los diferentes artículos, de lo que estamos escribiendo, de la realidad que existe, nosotros vamos a teorizar. Ahora, la dimensión de la inducción, ¿verdad? Y la deducción. Ya les dije, este es el tercer proceso lógico que no necesariamente lo podemos usar todo, pero algunos de nosotros sí lo pueden usar, depende del tema. Depende del tema. Y la inducción, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo para que lo comprendamos. ¿Cuál es el deporte o cuál puede ser el deporte nacional en Argentina? El fútbol. El fútbol, ¿verdad? Sí. Son fanáticos del fútbol. Y entonces eso quiere decir que si el deporte nacional es el fútbol, hay mucha gente que lo juega, ¿no? Y lo practica. No estamos hablando de forma deportiva, a veces como entretenimiento, como hacen ustedes aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Podríamos decir eso? Sí, Licen. Ya. Perfecto. Y entonces, podríamos decir entonces que la mayoría de los jóvenes argentinos saben jugar fútbol, ¿no? Bueno, sí. Sí, ¿verdad? La mayoría, podríamos decir eso. Ya. Y podríamos decir que lo saben, que pueden hacerlo hipotéticamente bastante bien, ¿no? Claro. Que la gente dice, no, él es gaucho, juega así porque es gaucho, ¿no? Dicen. O en el caso de Cuba, por ejemplo, que jugamos sobre todo, que nuestro deporte nacional es el béisbol. Entonces, la gente dice, no, ¿sabe jugar béisbol? Claro, si es cubano. Entonces, esa es el proceso de inducción, ¿se dan cuenta? De lo general a lo particular. Los cubanos juegan béisbol y juegan bien béisbol, entonces el profe debe saber jugar. Dicen, ¿Comprende? pero en Suiza son fanáticos, en Suiza son fanáticos al tenis y hay algunos que no les gusta el tenis. Todo lo No, contrario. pero cuidado, una cosa es ser fanático y otra cosa es que sea un deporte que se practica popularmente. Se practica, dicen que aquí nuestra manera de jugar es el A ver, fútbol. pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que hay gente que no sabe jugar? Sí, pero muchos se dejan llevar Pero porque claro, en Argentina también hay gente que no sabe jugar fútbol. Pero la mayoría sí. Por eso es de lo general, lo general. ¿Qué es a lo lo general? particular. ¿Qué es lo general? Que la mayoría de los cubanos juegan béisbol y lo juegan cuando niños y jugamos hasta en las calles. Hay gente que no le gusta. Hay compañeros míos que no les gusta el béisbol y que nunca lo han jugado y que lo odian. Pero no son lo general. ¿Qué es lo general? Lo general es que los cubanos juegan béisbol. Lo general, ¿qué cosa es? Que los brasileros están hasta en las calles y en cualquier lugar jugando fútbol, ¿sí o no? Eso no es lo general. Y eso les gusta el fútbol. Lo ves en todas partes, lo ves en las películas, lo ves en todo. ¿Qué cosa entonces es lo particular? Si los brasileros juegan fútbol y los argentinos y se pasan todo el tiempo en eso y les gusta, entonces mi amigo argentino debe jugar fútbol. Mi amigo brasilero debe jugar fútbol. Los brasileros son alegres, bailadores, hablan alto. Entonces, mi amiga brasilera debe gustarle bailar samba, es alegre, es extrovertida. ¿Comprende? Ese es el proceso de lo general a lo particular. Las cosas en general así, por lo tanto, esto debe ser así también. ¿Se comprende esto?
Sí, sí, entienden, sí. Entiendo. Ajá. Por ejemplo, aquí en inducción, si podemos usar el ejemplo de turismo de eutanasia. Si en Canadá, que es lo general, si en Canadá está prohibido la eutanasia y hay mucha gente en situación de enfermedad grave que quiere acabar con su vida, que quiere terminar su vida con esta asistencia, ¿verdad? De forma asistida. Y en Canadá está prohibido y la gente además tiene recursos, esas personas y sus familiares tienen recursos, entonces es muy probable, fíjense, de lo general a lo particular, es muy probable que emigren a otros países o que viajen de turismo a Suiza, por ejemplo, para terminar con su vida. Y entonces esta persona, y si eso sucede de forma general, entonces una X persona particular que yo conozco que está en esa situación debe hacerlo también. O es muy probable que lo haga también. Si los canadienses con recursos que están en situación de enfermedad terminal están viajando a Suiza para, para poner fin a su vida de forma asistida, entonces esta persona que yo conozco que tiene recursos, que tiene esa situación, es muy probable que lo haga también. ¿Se entiende el proceso de inducción ahí? Sí, dice, entonces en esta parte entra mucho la suposición. Exactamente, Uno supone. exactamente, exactamente. Por eso es una inducción. Yo induzco. Es una perspectiva. Es como tú decir, bueno, yo creo que debe ser así. ¿Verdad? Por ejemplo, mira, tú decías, a partir de la pandemia, se empezó a hablar de la crisis económica, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Sí o no? De la crisis económica en el mundo, ¿sí o no? Sí. Ya, eso es lo general, ¿verdad? Sí. ¿Y qué cosa es lo particular? Aquí va a llegar también. Ahí tienes la inducción. Si hay esta crisis en el mundo, si a partir de la pandemia se está generando una crisis económica y vivimos en un mundo globalizado, fíjate como aquí también entra y se mezcla este otro proceso que vimos, concreción, abstracción. ¿Qué es lo concreto? La crisis económica. ¿Y qué es lo abstracto? Pero si eso está sucediendo en el mundo, entonces va a llegar también aquí. Pero aquí lo tienes clarito. En el mundo hay una crisis. Esa crisis va a llegar a Bolivia porque vivimos en un mundo globalizado, económicamente globalizado, ¿no? Entonces, lo general a lo particular. Lo general es la crisis en el mundo. ¿Cómo va a repercutir eso en Bolivia? Con nuestras importaciones, con los procesos internos. Yo, por ejemplo, no había salido mucho durante la pandemia. Bueno, cero. Ahora he salido algo. Y el otro día fui a hacer una gestión al banco y tuve que ir al centro porque miren, ahí tienen una cosa clara. En el BNB, que es el banco, uno de los bancos de la universidad, están cerrando todas las sucursales. Entonces fuimos a una sucursal cerrada, las sucursales cerradas. Lo único que está funcionando es el central que está en el centro, ahí cerquita de la catedral. Tuvimos que ir hasta ahí. Aparte de que hay menos movimiento, todas esas cosas, uno sentía una atmósfera cargada y de tristeza así en la gente, una cosa fea así. Se siente cuando uno camina por las calles. ¿Ustedes han sentido eso? Sí. Un desasosiego, ¿verdad? Se siente, ¿verdad? Entonces, Ahora, es lo que... hablando del ambiente, perdón, Liz, hablando del ambiente, Sí. cuando pasó eso de los 21 días acá, o sea, el ambiente era otro, era Claro. completamente diferente al que se siente A actualmente. pesar de que era difícil, ¿no? A pesar de que era difícil igual, ¿no? Pero había una alegría, una disposición a Una unión, todo. una unión, no sé Exacto. cómo.
ahora es una situación muy extraña, se siente muy extraño. Y uno lo siente, es como una atmósfera. Entonces, pero eso es en el mundo entero, ¿se dan cuenta? En el mundo entero hay menos alegría en estos momentos. Y hay mucha preocupación, mucha tristeza, entonces ese es el sentido. Si en el mundo está pasando esto, pues aquí también. Porque además, no por gusto, vivimos en un mundo globalizado. ¿Ya? Entonces, esa es la inducción. Esa es la inducción. Si esto es así, particularmente también será así. Si los ingleses son puntuales, mi amigo Robert, que es inglés, que es lo particular, si los ingleses son puntuales, que es lo general, mi amigo Robert, que es inglés, es puntual. ¿Sí? Estamos invitando a Víctor. Víctor llega con hora boliviana, sí. Ay, qué bacana. ¿Se dan cuenta? De lo general a lo particular. Víctor, te das cuenta, ¿verdad? De lo general a lo particular. Hora alemana. Ya, hora alemana e inglesa son puntuales. Pero, y eso es lo general. Entonces, no, si este es boliviano, este va a llegar una hora después. ¿No? Como son las cosas. Yo recuerdo que el cónsul mío, una vez lo invité a la presentación de un libro y me decía, Alexei, pero eso va a empezar en hora, ¿no? No es que uno llega, citan a las 8 de la noche y son las 9:30 y todavía no han empezado las cosas, me dice, como son aquí, ¿no? Él acostumbrado, imagínense los cónsules y demás que son más estrictos con los horarios y demás, desde el protocolo y todo eso. Y eso es una cosa muy boliviana. Todo el mundo sabe que si citan a las 8, eso va a empezar a las 9:30, ¿sí o no? Sí, lastimosamente sí. Entonces, eso es lo general. Si la actividad está citada a las 8 y aquí todo se retrasa 1 hora y media o 2, entonces esta actividad va a empezar 1 hora y media o 2 más tarde. Ahí tienen el kit del asunto. Y además, y es porque no porque empiece, porque la gente llega a esa hora. Entonces, esa es la inducción, fíjense. Yo parto de algo que es general y que ya está establecido y que es de conocimiento total y es objetivo, y sobre eso condiciono a lo particular. O sea, está establecido que los ingleses son puntuales. Entonces, mi amigo inglés, que es lo particular, es puntual. Esa es la inducción. Ahora, la deducción es al revés. Es un proceso al revés. Mi amigo que es brasilero es alegre, extrovertido, bailador, habla alto. Entonces, ¿así son los brasileros? ¿O brasileños? ¿Me explico ahora? Sí. Y esto, miren, es una cosa que pasaba con la... ¿Perdón? Sí, acerca de los brasileños usted tiene toda la razón. Entonces, una cosa particular puede permitirte deducir cómo es lo general. Una cosa general puede permitirte inducir cómo es lo particular. Ahora, la deducción es, mira, mi amigo es alegre, es extrovertido, le gusta bailar sobre todo samba, no sé qué, pero además de eso, toca guitarra, canta y le gusta el fútbol. Le gusta ver los partidos, pero jugar también. Entonces, los brasileros son extrovertidos, le gusta el fútbol, verlo, jugarlo, le gusta bailar, son extrovertidos, hablan alto y haces una generalización. Ese es el problema, por ejemplo, de la confusión con Bolivia en su gran diversidad. ¿Cuál es la imagen de Bolivia en el exterior? ¿Qué es lo que uno ve? Cuando dicen Bolivia, no sé qué, en el mundo, ¿qué es lo que se ve? La parte occidental. Exactamente. Altiplano, llamas,
las personas con esos vestuarios en un terreno árido. Y de pronto tú llegas aquí a Santa Cruz y dices, ah, pero esto está muy extraño, esto no es lo que yo había visto. ¿Por qué? Porque se rompe con esto. Se rompe con esto. Nosotros no podemos deducir lo que es Bolivia por lo que es Santa Cruz. Fíjense, como aquí no podemos nosotros realizar un proceso de inducción y deducción. Bolivia no te va a decir lo que es Santa Cruz. Perdón, Santa Cruz como forma particular no te va a decir lo que es Bolivia. Ni la generalidad de Bolivia te va a caracterizar a Santa Cruz. Entonces, estos procesos de inducción y deducción no funcionan con este análisis que estamos haciendo. Pero sí Bolivia concretamente son diferentes regiones, diferentes climas, diferentes culturas. Esto es lo concreto. Entonces, de forma abstracta, es un país pluricultural, es un país multiétnico, es un país donde hay muchas lenguas originarias. Entonces, a partir de lo concreto, tú sí puedes hacer, ¿verdad?, una racionalización, puedes pensar sobre qué cosa es Bolivia en su diversidad, a partir de lo que existe, pero no puedes, y puedes también analizar y sintetizar, Bolivia está formada por 9 departamentos, y esos departamentos están claramente diferenciados en los occidentales y los orientales, y los departamentos orientales que son Beni, Pando y Santa Cruz tienen muchas cosas en común, y también los departamentos occidentales, pero hay quizás en los departamentos occidentales alguna división que los hace diferentes, porque no es lo mismo Cochabamba que La Paz, no es lo mismo Cochabamba que Oruro, ni que Potosí. Entonces fíjense cómo el análisis, ¿verdad?, te permite entonces decir, bueno, entonces Bolivia es esa integración, ¿verdad?, de diversidades. Y eso te lleva aquí. La realidad de Bolivia te permite construir eso, pero es muy difícil hacer esto. Ahora, ¿qué tú podrías hacer aquí? Hay países pluriculturales, hay países multiétnicos. Esos países que tienen esa característica deben parecerse a Bolivia. Yo voy a encontrar en las sociedades de países pluriculturales y multiétnicos y demás, yo voy a encontrar características muy parecidas en Bolivia, de lo general a lo particular. Entonces, si la India es un país multicultural y pluriétnico, debe compartir con Bolivia determinados elementos, de lo particular a lo general. Bolivia debe compartir, que es lo particular, muchos elementos con países que son pluriculturales y multiétnicos, como por ejemplo la India. ¿Me expliqué, chicos? Sí, claro. Entonces, estos son los procesos. Y ustedes los van a usar de acuerdo al material que ustedes estén analizando, que hayan sacado de sus diferentes artículos. Ahora, estos procesos lógicos, ¿verdad?, ¿se unen a qué? Se unen a los métodos, que son, en este caso, métodos teóricos. En investigación, los métodos se dividen en dos grupos. Uno, métodos teóricos y métodos empíricos. Los métodos teóricos son los que nosotros vamos a usar. ¿Por qué? Porque nos permiten trabajar con lo teórico, con la información que encontramos en los diferentes documentos que van a procesar ustedes. Ahora, los métodos empíricos, ¿cuáles son? Los que nos permiten interactuar con la realidad y con las personas. Por ejemplo, el método de observación. Usted quiere, imagínense, la muchacha que es Stephanie, la del sistema contable.
¿Hola? Sí, Lice, apenas Ya. se puede el micrófono. Imagínense que Stephanie, ¿qué tú dices? ¿Que no se puede qué? Escuchar mi micrófono. Ya, no, se escucha bien, ahora se escucha bien. Es que mi wifi Imagínense todavía- que Stephanie en investigación 2 va a proponer un sistema contable para una empresa X. Entonces, ella tiene que usar ahí, aparte de los métodos teóricos, para hacer esto mismo que estamos haciendo, la investigación documental sobre sistemas contables, cuáles son los más actuales, cuáles son los más modernos a partir de las nuevas tecnologías, qué sistemas contables, qué características tienen los sistemas contables que se usan en el mundo, en empresas como la que yo quiero proponer. Entonces, yo tengo que hacer toda esa investigación. Y esa investigación la hace Stephanie a partir de métodos teóricos. Pero ella va a usar métodos empíricos en la realidad. Estamos hablando de investigación 2. ¿Cuándo es la realidad? Cuando ella tiene que observar, por ejemplo, cómo funciona el sistema contable que existe ahora. ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? ¿Qué cosa hace bien? ¿Qué no hace bien? ¿Cómo lo usan los encargados de desarrollar la contabilidad? Entonces, hace observación, observa, hace entrevistas, hace encuestas. Entonces, esos son métodos empíricos, ¿verdad? La observación con sus técnicas y sus instrumentos, esos métodos empíricos. Ahora, nosotros vamos a usar métodos que son teóricos. Y el primero es el análisis o la revisión documental, como ya hemos visto, que implica buscar, recopilar, seleccionar y procesar y sistematizar información sobre el tema nuestro. Eso nos permite el análisis o la revisión documental. Ahora, ¿qué otros métodos podemos usar? A ver, alguien va a desarrollar un tema que tenga que ver con cómo se ha desarrollado determinado fenómeno a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un tema así, ¿cuál puede ser? Puede ser la inteligencia, la investigación sobre inteligencia artificial, la investigación y creaciones de la inteligencia artificial a lo largo del tiempo, hipotéticamente, desde sus inicios hasta la actualidad. Ese es un tema. Esa investigación que implica, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuándo surgió? ¿Cuáles fueron las primeras investigaciones que se hicieron? ¿Cuáles son las primeras creaciones de inteligencia artificial que se conocen? ¿Cómo ha ido evolucionando la investigación y las creaciones? Actualmente, ¿qué podemos decir que es inteligencia artificial? ¿Cómo se usa actualmente en la ciencia, en la tecnología, en el mundo empresarial? Pues cuando tú abres una aplicación de un centro comercial y te sale ese bot, el robotcito que te pregunta, ¿cómo está? Me llamo Ernesto, pregúnteme lo que usted quiera, interactúe. Eso es una pequeña inteligencia artificial. Pero también determinados programas de software que hacen determinadas funciones dentro, por ejemplo, de sistemas contables y demás. Entonces, el histórico lógico, ¿qué permite? Permite comprender cómo lógicamente se ha desarrollado un fenómeno a lo largo del tiempo. ¿Me explico? ¿Alguien tiene algún tema que sea así, que nos hable de qué cosa es un determinado fenómeno y cómo se ha desarrollado de su inicio hasta acá? ¿Alguien tiene un tema así? Pregunto. Yo, Licen, el mío es sobre los usos de la tecnología artificial en la administración contemporánea. Lo Ya, ¿te utilizamos das como cuenta? que Exactamente. ¿Te das cuenta? Cómo la inteligencia artificial se usa en la administración. La administración existe desde tiempos inmemoriales. Pero la inteligencia artificial, ¿desde cuándo existe? ¿Cuándo se empezaron a usar? ¿Qué fueron los primeros elementos que se usaron de inteligencia artificial en la administración? ¿Desde cuándo estamos hablando? Seguro fechas muy cercanas. Entonces, esto te permite comprender, ¿cómo es tu nombre? Estefanía. Estefanía. Esto te permite comprender, Estefanía, el proceso histórico y el proceso lógico de el desarrollo de un fenómeno. En este caso, ¿verdad? La utilización de inteligencia artificial es, ¿no?
Sí, Listen. De la utilización de la inteligencia artificial en la administración. ¿Cuándo comenzó? ¿Y cómo se ha venido desarrollando? La cuestión histórica, pero también la cuestión lógica. A partir de que hay nuevos sistemas, de que se han incorporado nuevas tecnologías, nuevos sistemas y demás, entonces ha habido un cambio y un aumento de esto. Y entonces esa es la lógica, ¿verdad? De las cosas. Porque el mundo dio un vuelco cuando se descubrió la rueda, o se inventó la rueda, perdón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esa es la lógica. La rueda trajo lógicamente un tremendo cambio en la vida humana, porque permitió transportación, permitió realmente una serie de utilizaciones que tecnológicamente permitieron que se desarrollara la agricultura y como dijimos, la transportación y demás. La rueda sigue siendo fundamental en la civilización. Imagínense ustedes. Entonces, esa es la lógica de lo que estamos hablando. Ver cómo un fenómeno se desarrolla en el tiempo y la lógica de ese desarrollo. ¿Está claro, Estefanía? Sí, Listen. Gracias. Claro. Y todos los que tengan que ver, analizar un fenómeno que se desarrolla en el tiempo, este método les sirve. Ahora, está el otro. Estos dos métodos están muy relacionados. Estos tres, Estefanía, mira, histórico, dialéctico y sistémico. ¿Cuál es el dialéctico? ¿Qué es el histórico lógico? El histórico lógico, ¿qué dijimos? Un fenómeno se desarrolla a lo largo del tiempo con una lógica determinada. Claro que pasa así. Claro que va a pasar así. Entonces, el dialéctico, ¿qué dice? Cómo ese desarrollo crece, decrece, aumenta. Porque ya no es que esto se desarrolló así, lógicamente. Ya esto es, pero aquí hubo un mayor auge. Por ejemplo, en Bolivia, nosotros podemos decir que en la época, por ejemplo, del auge del caucho, ustedes saben que en el Beni, cerca de Guayaramerín, está esa ciudad, antigua ciudad de Nicolás Suárez, ¿verdad? Que se llama Cachuela Esperanza, ¿conocen? Hola. Sí, ¿Conocen? En la época del caucho, ¿verdad? Esa era una de las ciudades más prósperas de Sudamérica. Fíjense qué nivel de prosperidad tenía esa ciudad, que había un teatro, y en ese teatro todavía existe. Yo fui a ver las ruinas de esa ciudad, la casa de Nicolás Suárez con sus canchas de tenis, todo eso. Y había un teatro. Y ustedes saben que Nicolás Suárez trajo, ustedes han oído hablar de Caruso, ¿no? El famoso tenor italiano, Caruso. Uno de los grandes divos de la época del siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Han oído hablar de Caruso? Sí, sí, algo, Liz, algo. Exacto, un tenor así como Plácido Domingo, como estos grandes tenores que nosotros conocemos. Bueno, el tipo lo trajo y el tipo cantó en ese teatro. Hoy tú vas ahí y es un pueblito perdido en el Beni. ¿Y por qué usted creen que pudo traer a Caruso a cantar a ese teatro? Porque había plata, señores. Porque la goma, el caucho, se vendía a unos precios extraordinarios. Entonces, fíjense la lógica de las cosas, pero también el sentido de la dialéctica. Ahora el caucho ya no es importante, eso es una ruina. Ahí ya nadie produce eso. Eso es una ciudad como un cementerio. Esa es la dialéctica. El cómo en un determinado momento hubo mucho auge y en otro no. Igual el Cerro Rico de Potosí, los niveles de producción han disminuido, lógicamente, porque ya eso está tremendamente explotado. No es, el Cerro Rico de Potosí no es lo que era en el siglo XVII.
porque las reservas, ¿verdad?, han disminuido. Y así, todo lo que ha constituido auge en Bolivia, ¿cómo se llamaba este otro productor, famoso productor boliviano, pero que era de los metales, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque está Nicolás Suárez y el del estaño, ¿cómo se llama? El famoso varón del estaño. Patiño. Patiño, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué en la dialéctica? Porque la dialéctica que dice, estos son picos. Bolivia tuvo auge económico en la época del caucho. No, antes, vamos a ver, vamos atrás. Bolivia tuvo auge económico en la época del Cerro Rico de Potosí y todas las riquezas minerales desde el siglo XVI, pero eso ha ido disminuyendo. Y después tuvo otro gran auge económico con el caucho. Y después tuvo otro gran auge económico con el estaño. Esa es la dialéctica, ¿ves? Las cosas van creciendo, disminuyendo, y tú comprendes cómo es ese proceso en relación con esto, miren, con la historia y la lógica de las cosas. Aquí, en esta etapa de Bolivia, hubo un auge tremendo, claro, porque está directamente relacionado con el Cerro Rico de Potosí y con toda la extracción mineral en la época de la colonia. Y después vino el auge del caucho, es lógico. Y después vino el auge del estaño y la minería en general y los metales, no sé qué, no sé cuánto. Mira, son 3 picos importantes. Y lógicamente eso sucede así por los altos precios que tenían esas materias primas. Y ahí entiendes tú la dialéctica, el cambio, la transformación. ¿Por qué, por ejemplo? Miren, como se dice ahora, ¿por qué hubo una aparente bonanza en la época del gobierno de Evo Morales, sobre todo en su primera etapa? Y que ellos tratan de decir que era el modelo económico, que es lo que están haciendo. No, era porque los precios de la materia prima estaban altos. Y por lo tanto, al estar altos los precios de la materia prima, ganabas más. Pero cuando los precios bajan, todo se deprime, porque no es cuestión del sistema económico, es cuestión de los precios de la materia prima. Porque tú produces una materia prima en bruto, que es la más baja. Tú exportas minerales en bruto e importas el acero, las barras de acero. Por eso es la importancia de la industrialización en los países, y esto tiene que ver con la dialéctica. Bolivia crecería en la medida en que sus producciones sean industrializadas, sus exportaciones. Porque no es lo mismo exportar mineral en bruto que exportar barras de acero. ¿Sí o no? ¿Comprenden? Esa es la dialéctica de las cosas. Es mucho más valioso exportar barras de acero que exportar hierro. Porque además se acaba. Esas reservas se agotan, igual que el gas, igual que todo. Entonces, eso es precisamente la cuestión de la dialéctica. Y fíjense cómo los métodos se relacionan, ¿verdad? Lo histórico, la lógica de cómo se desarrollan las cosas. Y después, ese desarrollo cómo ha sido, creció, decreció, mejoró, empeoró. Esa es la dialéctica. Cómo una cosa va sustituyendo a otra, ¿verdad? Cómo en la historia de Bolivia, ese auge de la minería que creció a partir del siglo XVI y fue en aumento, empezó a decaer en el siglo XIX-XX, y ahí viene todo el proceso del caucho, que se convierte en un producto fundamental, pero eso dura a partir, ¿saben cuándo el caucho empieza a desaparecer? Cuando surge el plástico y toda una serie de producciones plásticas, ya entonces el caucho no es tan importante. ¿Por qué? Porque existe el plástico, esos polímeros que se crean artificialmente. Entonces ahí empieza a bajar el caucho hasta desaparecer. Y entonces está también el estaño y los altos precios en el mercado, sobre todo en la etapa de la guerra,
Y entonces como eso trajo un auge económico. Esa es la dialéctica. Pero en relación, ¿verdad?, con lo histórico y lo lógico de ese desarrollo histórico. Entonces, espero que lo hayamos entendido esto. Y ahora nos queda el tercer método, que es el sistémico. Y este es muy bonito, porque parte de qué cosa? De que prácticamente todo lo que existe sobre la Tierra es un sistema. Y prácticamente cualquier fenómeno que nosotros estudiemos es un sistema. Por ejemplo, ¿el cuerpo humano es un sistema? Sí. Sí. Incluso es un sistema de sistemas, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Sí. Porque ¿cuántos sistemas nosotros tenemos? A ver, ustedes que recuerden de biología en colegio, ¿cuántos sistemas tenemos en nuestro cuerpo? O recuerden alguno, por ejemplo, alguno de los sistemas que estudiaron en nuestro cuerpo. Sistema digestivo. Exacto, digestivo, osteomuscular, respiratorio, sanguíneo. Circular. Todos esos sistemas permiten que nosotros estemos vivos y que funcione nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que nosotros estudiemos es un sistema. Cuando lo analizamos, nos damos cuenta que está compuesto por partes y que todas esas partes entrelazadas realizan una función. Por ejemplo, ¿quiénes son los de administración de empresa aquí? Yo, Licen, estoy estudiando administración. Y la administración de empresa no son procesos entrelazados y no es la estrategia, ¿verdad?, de dirección a partir de entrelazar de forma exitosa todos esos procesos. Digamos, dicho así, ¿sí o no? Sí, Licen. Entonces, un sistema, para tú administrar bien una empresa, tienes que tener en cuenta muchos elementos. Y todos esos elementos están interconectados. Sí. Y tú tienes que desarrollar con éxito la estrategia, ¿verdad?, de todo eso. Entonces, todo es un sistema. El mismo proceso, miren, el fenómeno del turismo de eutanasia, como estamos diciendo, también es un sistema. Porque, ¿por qué empieza eso? Empieza porque la pirámide está invertida en muchos países. Y después se une a que en muchos de esos países hay gente que quiere dejar la vida y que no puede porque está prohibido en sus países. Y que sin embargo tienen dinero para hacerlo. Y entonces hay países como Suiza que han visto esa oportunidad y entonces han organizado un turismo para que la gente viaje y se haga esa muerte asistida. ¿Se dan cuenta que es un sistema? Que Suiza puede tener altos niveles de ese turismo precisamente porque hay personas que están enfermas y quieren terminar con su vida y porque además en sus países está prohibido eso. ¿Se dan cuenta cómo es un sistema? Sí, Lisa. Exactamente. Entonces, ese es el método sistémico. Comprender esa relación de conexión entre las cosas. Por ejemplo, miren, otro turismo que está muy de moda, ¿ustedes saben cuál es? A partir de Juego de Tronos. ¿Ustedes se acuerdan de Juego de Tronos? La serie. Hola. Sí. Mira, esa que hablábamos por la mañana de la serie, esa yo la vi completa. A ver, miren. Esa serie, ¿ustedes vieron los castillos, los lugares donde se filmó la película? Que hay lugares muy bonitos, lugares así, ¿no? ¿Lo han visto, no? ¿Se recuerdan? Sí, sí. Bueno, muchos de esos lugares están en los Balcanes. Se filmaron en antiguos países socialistas de lo que era Yugoslavia, que ahora es Serbia, Croacia, estos países. Entonces, ¿ustedes saben lo que están haciendo esos países? Turismo en esos lugares. Entonces, te brindan un paquete turístico en que tú vas y haces un recorrido por todas las locaciones donde se filmó Juego de Tronos. Y eso es un... ¿Eh? Hola. Está bienísimo, le sacan provecho. Digamos. Y eso es un sistema. ¿Qué es lo primero? La existencia de Juego de Tronos.
¿Qué es lo segundo? El éxito de la serie. ¿Y qué es lo tercero? Que se firmó en esos países. ¿Y qué es lo cuarto? Que los tipos se avivaron y dijeron, vamos a generar turismo aquí. ¿Y qué es lo quinto? Que generaron paquetes turísticos a los que la gente respondió. Ahí tiene todo un sistema. Entonces, cuando analizamos cualquier cosa, nos damos cuenta que forma parte o constituye un sistema en sí. O si no, para esta clase, analicemos esta clase, ¿verdad? Esta clase sucede y es posible, en primer lugar, por la pandemia, por lo que pasó, ¿sí o no? Sí. Y miren, y la necesidad de hacer las clases virtuales, y primero por Zoom, y ahora por Teams. Entonces, todo es un sistema. Y la diferencia entre el primer semestre, que no es que hayamos improvisado, pero que eso nos tomó de sorpresa y nos adaptamos a este semestre en que ya las cosas están más organizadas. Incluso ustedes tienen un manual de uso de la plataforma y de todo, ¿verdad? Hay una nueva plataforma. Entonces, para que se den cuenta, como todo es un sistema. Pero si vamos hacia atrás, es el proceso de cómo ha sucedido esto en el tiempo y la lógica de eso. Pero además, los niveles. Este semestre estamos mejor organizados y la plataforma se cuelga menos y tiene mayores posibilidades de permitirnos realizar nuestro trabajo, tanto a profesores como estudiantes, que el semestre pasado. Entonces hay una mejoría. Miren aquí la cuestión dialéctica. Un tránsito, un cambio de calidad. Pero además es un sistema. Porque tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tiene que ver con plataformas que pertenecen a la autoridad, a la universidad, que están además en un sitio determinado, que es el que le brinda alojamiento. Entonces, miren cómo, y voy hacia atrás, todo se conecta. Analizo, sintetizo, soy capaz de a partir de lo concreto hacer abstracciones, pensar, teorizar, ¿verdad? Soy capaz de hacer determinadas inducciones, si fuese necesario, decir, si estas cosas son así de forma general, de forma particular son así. O al revés, deducir, si esto es así, entonces todo es de esta forma. Y después, los métodos, como mi análisis documental me permite procesar toda la información para escribir mi artículo. Y además, después, cuando ya tengo esa información, entonces comprender cómo se desarrolla el fenómeno, cómo se ha desarrollado el fenómeno que yo estoy estudiando y la lógica de ese desarrollo. Los momentos, ¿verdad?, más positivos, más negativos, de auge, de caída del fenómeno. Y también la constitución como sistema de eso que yo estoy estudiando, porque todo es un sistema en el universo. Esto es algo general para todos. Y por último que lo vamos a pasar rápido, que en el caso de nosotros no lo vamos a ver mucho, porque nosotros vamos a trabajar investigación documental y no vamos a hablar no vamos a hablar tanto de las causas, pero que sí, por ejemplo, es lo que estábamos hablando. Si ponemos el caso del turismo de eutanasia, ¿cuál es la causa de que Suiza tenga un alto nivel de entrada económica por el turismo de eutanasia? La causa es tantos países en el mundo donde hay poblaciones con esta situación de enfermedad terminal, que además tienen dinero y que pueden pagarse una muerte asistida, pero en sus países está prohibido. Entonces, esa es la causa. Si en estos países se quita la prohibición, el turismo en Suiza posiblemente desaparezca. Ese tipo de turismo en Suiza. ¿Se dan cuenta? Es causal. La causa del auge de ese turismo es las personas enfermas y los países que prohíben que terminen con sus vidas.
Entonces, este método causal también nos sirve en algunos casos para analizar lo que estemos estudiando. Entonces, causal, ahí los tenemos. Vamos a volver atrás los métodos: histórico-lógico, el dialéctico, el sistémico, faltó, y el causal. ¿Ya? Dice, es causal, no causal, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cómo? El método se llama causal. Causal. Ah, ya, listo. El método causal. ¿Por qué? Porque el método causal estudia las causas de un determinado fenómeno. Una pregunta, le dicen, en Dime, nuestro Cielo. artículo científico, ¿no podemos usar entonces un método empírico, como lo decía usted al principio? No, porque recuerda que estás haciendo investigación documental. Tú solo te vas a basar en lo que ya está escrito y publicado. Ya. Ah, pero recuerden lo que dije, Yesenia. Si ustedes, esta investigación, perdón, no es Yesenia la que No, habla. Yuleni. Yuleni. Porque veo una Y y pensé que era. Yuleni, mira, si tú vas a continuar tu investigación en investigación 2, que es la asignatura que le sigue, entonces ya puedes incorporar los métodos empíricos. ¿Cuál es tu investigación, por ejemplo? La economía circular. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿qué tú vas a hacer en investigación 1? ¿Qué es la economía circular? Y ahí, mira, esto es genial. ¿Cuándo surgió esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué esto surgió? ¿Por qué se ha ido desarrollando o no? Y el no desarrollo de algo tiene la lógica de intereses, por ejemplo, económicos. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, no se ha desarrollado porque hay una lógica. ¿Por qué? Porque a quienes les gusta, quienes están haciendo énfasis en la utilización de combustibles fósiles, en que no les interesa la cuestión del medio ambiente, la que no les interesa la cuestión de reciclar, de esa gente, han hecho presión para que esto no fructifique. Entonces ahí tienes el proceso histórico y lógico de las cosas. O, sin embargo, países en que sí han hecho énfasis en esto, sí hay un desarrollo de esta economía. Pero además de eso, está la cuestión dialéctica. En la medida en que ha habido, hipotéticamente, yo estoy haciendo aquí suposiciones, estoy haciendo aquí deducciones, en la medida en que el daño sobre el medio ambiente ha aumentado y se ha generado un poco de más conciencia, ha crecido la utilización y la atención a este tipo de propuesta económica. Ahí tienes lo dialéctico. Y además de eso, la economía circular es un sistema en sí, porque parte de reutilizar, de reducir, es Claro, así, ¿verdad? Sí. Entonces es un sistema, hay un proceso interconectado. Y además de eso, tiene sus causas. Porque esta concepción económica surge a partir de una toma de conciencia con respecto a la necesaria protección del medio ambiente y demás, ¿verdad? Y de los recursos. Ahí tienes. Fíjate cómo todos los métodos se conectan en el tuyo. Pero ahora, eso es aquí en documental. Pero si tú vas a pasar con este proyecto a investigación 2, entonces, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, ¿qué empresas desarrollan esta propuesta de economía circular? Ahí entonces, querida, ya entra lo que tú quieres. Las entrevistas, las encuestas, los grupos focales, Ya. la observación de cómo funciona la empresa. ¿Comprendes? Sí, pero ya en investigación 2, pero dándole continuidad a este tema, que es lo que yo siempre les dije, traten de encontrar un tema que puedan continuarlo en investigación 2. ¿Por qué? Porque ya tú tienes toda la base teórico-conceptual, todo lo que hagas aquí te sirve de base para investigación 2. Y tienes que trabajar menos. Tienes que trabajar menos. Y, o sea, puedo usar entonces los 4 métodos. En el caso tuyo, sí, mira como te lo expliqué.
Ah, ya, ok, dice. Ya. Gracias. Bueno. Entonces, ahora, como complemento a esto, ¿qué están? Las técnicas y los instrumentos. Esto ya es rápido y sencillo, ¿verdad? Y las técnicas o los instrumentos, ¿qué implican? Procesar datos. Recuerden, como nosotros vamos a trabajar técnicas de métodos teóricos, nuestras técnicas e instrumentos lo que nos van a permitir es procesar datos. ¿Para qué? Para responder esa pregunta de investigación que nosotros tenemos, para cumplir nuestros objetivos. Entonces, son esencialmente procedimientos y herramientas que nos permiten procesar los datos. Ahora, ¿qué técnicas tenemos? Mírenlas aquí. Esas técnicas de las que venimos hablando desde el primer momento, buscar, la técnica de búsqueda de información, la técnica de recopilación de información, la técnica de seleccionar la información que me sirve, la técnica de ir procesando esa información. ¿Este artículo de qué me habla? Me habla de la historia de la inteligencia artificial. Pero este otro artículo me habla de las investigaciones actuales sobre inteligencia artificial. Ya yo empiezo a procesarla. En este artículo hay un párrafo muy interesante de cómo surgieron o cómo surgió en el ser humano la idea de la inteligencia artificial. Eso es una cita. Ya estás procesando la información. Esto yo lo voy a extraer porque esto me sirve para mi artículo como cita. Pero además, no solo estoy procesando la información, paso a sistematizar la información. Yo voy a comenzar en mi artículo por orden, por explicar qué es inteligencia artificial. Aquí me sirve este artículo que me habla del surgimiento y desarrollo de la inteligencia artificial. Y voy a terminar en mi tercera parte del desarrollo sobre los actuales avances en los estudios de inteligencia artificial. Entonces, usted convierte en un sistema. ¿Qué cosa primero? ¿Qué cosa después? ¿Cómo se interconecta todo? ¿Me explico? Y ahora, ¿cómo usted no se olvida de que quiere como decía Stephanie, ¿no? Yo lo marqué, no sé qué, pero bueno, imagínate, si tú marcas y cuando vienes a ver y tienes 10 artículos, ¿cómo te acuerdas dónde está todo? Buscaste, recopilaste, seleccionaste, procesaste, sistematizaste, y aquí estas fichas, este registro de información en fichas, es lo que te permite a ti conservar y tener ordenadito toda la información. ¿Comprenden? Entonces, estas son las técnicas. Busco información, la recopilo, la selecciono, comienzo a procesarla, la sistematizo, la convierto en un sistema y registro eso en fichas. Ya yo estoy listo para escribir mi artículo porque tengo todo bien clarito, la cita que voy a poner, toda la información que me va a permitir desarrollar el proceso de ir de lo concreto, que es la información que yo estoy viendo, a lo abstracto, que es mi visión de las cosas, que es lo que tiene que aparecer en el artículo. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Estas son las técnicas. Sí, Lisa. Estas son las técnicas. Pero ahora, ¿los instrumentos cuáles son? Las fichas. Y aquí tenemos ficha bibliográfica. ¿Qué nos da la información? Sobre el libro. Todos los datos del libro. Título, autor, dónde se publicó, en qué año. Para yo poder hacer mi listado de bibliografía. Hemerográfica, lo mismo, pero con respecto a artículos de revista. Revistas físicas. ¿Verdad? Un libro, un artículo de una revista física, un documento de internet, la ficha electrónica. Estos tres tienen que ver con tipos de documentos. Un libro, un artículo de revista física y cualquier documento de internet. Ahora, mis fichas ya, un poco de trabajo, mi ficha textual, mi ficha de resumen. ¿Verdad? Si nosotros, voy a salir aquí un momentito.
Si nosotros organizamos esto, perdón, quería salir de ahí, pero no del documento. Ya. Si nosotros organizamos esto para que sea más sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Por tipo de documento, ¿qué tenemos nosotros? La bibliográfica, ¿verdad? La bibliográfica, la hemerográfica y la electrónica. Ahora, por proceso de trabajo, yo tengo la textual, la de resumen y la de paráfrasis. Por ejemplo, voy aquí, vamos a disminuir, ¿qué tamaño es este? 39 y este 43. Vamos a ponerlo todo en 32. No está dando opción aquí. No sé por qué no me está dando. La opción aquí para moverla. Pero a ver, aquí queda clarito. Proceso de la información. Por tipo de documento, ¿qué tengo yo? Mi ficha bibliográfica, hemerográfica y electrónica. Esto lo quitamos. Por proceso de trabajo, textual, de resumen y de paráfrasis. ¿Qué es una ficha textual? Yo pongo textualmente lo que dice el autor, que me va a permitir hacer después mi cita. De resumen, lo que ustedes aprendieron en expresión oral escrita. Decía Stephanie que ella tiene un libro que está usando. Un resumen sobre los aspectos del libro que va a usar. Y de paráfrasis es, en sus palabras, lo que el autor dijo. Esta es en proceso de trabajo. Textual, de resumen y de paráfrasis. Estas son las principales. Por tipo de documento, un libro, un artículo de revista y un artículo digital. ¿Verdad? Déjenme ver si puedo hacer lo siguiente aquí. Hacerlo así fuera de pantalla. A ver si me permite. No sé por qué no me está permitiendo. Ahora sí.
Enseguida les muestro. Muy bien. Aquí lo tenemos. Miren. Mi ficha de procesamiento de la información. Por tipo de documento, yo tengo ficha bibliográfica, libros, ficha hemerográfica, artículos de revista y ficha electrónica, ¿verdad? Documentos en internet. Ahora, si yo tuviera documentos especiales como fotografía y demás, entonces tendría que hacer otros tipos de ficha. En este caso, si yo tengo fichas audiovisuales, por ejemplo, que es para un documental, un documento que sea audiovisual. Imagínense como vamos a ver ahora, un video de YouTube, por ejemplo, audiovisual. Ahora, puede haber una ficha también iconográfica. Que eso es fotografías. Si es que vamos a usar fotografía. Por ejemplo, eso es por tipo de documento. Esto es un libro, esto es un documento que es un libro, esto es un documento que es un artículo de una revista física, esto es un documento que está en internet, esto es un video o una conferencia no, que no tiene por qué ser video, puede ser solo registros sonoros, pueden ser registros sonoros y registros en video e imágenes, la iconográfica. Ahora, fichas por el proceso de trabajo que estoy desarrollando, que sería en la que yo pongo textualmente lo que dice el autor, en la que yo hago mi resumen y en la que yo hago mi paráfrasis. Cuando hablamos de paráfrasis, recuerden, quiere decir que yo no voy a poner textualmente lo que dice el autor, sino lo voy a poner con mis palabras. Entonces, aquí tengo los tipos de ficha. ¿Estamos bien? Y esto es lo que me permite hacer, Stephanie, lo que yo te estaba diciendo, para que te sea más fácil tener organizado y a todo el mundo su contenido. ¿Estamos bien? Gracias, Lisa. Sí, estoy bien. Perfecto. Vamos entonces ahora a aprovechar, porque ya con esto nosotros terminamos, ¿verdad? Esta presentación. Vamos a aprovechar ahora para ver un video sobre las fichas que lo tenemos en nuestra plataforma. Vamos a salir de aquí. Vamos a entrar a la plataforma. Un video muy simpático, muy agradable y claro. Nosotros vamos a entrar a la plataforma. Recuerden que los videos que hemos visto están aquí en la plataforma, ¿verdad? Miren. Primero, el video que es la investigación documental, la estructura de la investigación en 9 pasos y ahora el video de elaboración de fichas bibliográficas. ¿No? Entonces, a ver, un momentito. Vamos allá.
que es un video cortito, nos quedan 10 minutos. Vamos a terminar la clase con esto. Y también para refrescar un poquito. Dígame si se escucha. ¡Qué fortaleza! Quiero que veas el contraste entre esta cascada que se ve de este lado. ¿Se escucha? Sí, Lisen. Sí, Lisa. Genial. Vamos allá entonces. Este video nos va a hablar de las fichas. De todas maneras, en la próxima clase vamos a profundizar. Pero ahora aquí vamos a tener una idea, a partir de lo que yo les he explicado, vamos a tener una idea de cómo se hacen las fichas y qué tipos de fichas. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial donde les explico cómo hacer las fichas de trabajo. Comenzamos. La investigación documental utiliza las fichas de trabajo como herramientas que nos permiten analizar la información que estamos consultando y que van a ser útiles para nuestro trabajo de investigación. Utiliza el método que se le conoce como síntesis bibliográfica y la técnica sistematización bibliográfica. Las fichas de trabajo o los tipos de fichas de trabajo más comunes son de resumen, de cita textual y de paráfrasis. Vamos a ver en qué consiste cada una y cómo hacerla. Es decir, les voy a mostrar un ejemplo para elaborarla. Lo primero que tenemos que saber es cómo hacer las fichas en Word. En este caso lo que vamos a hacer es ponerlo como si fuera una ficha. Tenemos que abrir nuestro Word. Una vez que tenemos abierto, vamos a ir donde dice formato. Y una vez que tengamos abierto el formato, lo que vamos a hacer es ir donde dice tamaño para configurar la página. Y vamos a ir directamente donde dice 10 por 15 centímetros. Le damos clic. Y ven que aparece aquí ya un formato distinto, que es el tamaño de la ficha. Lo que vamos a hacer también ahorita es irnos a orientación y le vamos a dar horizontal y en automático aquí nos queda ya el tamaño de lo que sería una ficha de trabajo en Word. Aquí tenemos el formato que debe tener una ficha de trabajo. En la parte superior de la izquierda vamos a poner el tipo de ficha que estemos nosotros trabajando, el título. Aquí las referencias bibliográficas, donde va el autor, el año, el título, el lugar de la edición, la editorial y las páginas de la fuente que estemos consultando. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una ficha de resumen. Recuerden ustedes que un resumen finalmente es las ideas centrales del texto, del autor, que nosotros vamos a poner con nuestras propias palabras, pero sin alterar precisamente ese sentido, esa idea. Podemos utilizar palabras de enlace para dar mayor coherencia a lo que nosotros vamos a transcribir en ese sentido. Vemos aquí que ponemos en la parte superior de la izquierda pues el tipo de ficha que es resumen, donde va el título. No necesariamente es el título de la obra, sino digamos que es el título que a nosotros nos va a dar una idea de lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando sobre, en este caso, lo del vendedor, bueno, yo tengo fichas donde hablan las características del vendedor, en otras puede hablar acerca de cuál es el perfil del vendedor, etcétera, que nos van a permitir en un momento determinado tener información suficiente para poder redactar nuestro trabajo. Bueno, entonces tenemos aquí el título, el autor es Millán J, que es el apellido y el abreviado el nombre del autor, el año, el título, el lugar de la edición, la editorial y las páginas donde estoy consultando en este caso esa información. Y aquí vemos que hacemos un pequeño resumen precisamente de la obra. Aquí les muestro otro ejemplo de lo que sería la cita ahora textual. La cita textual significa copiar, como está en el texto, las mismas palabras del autor, sin modificar y alterar absolutamente nada. Se caracteriza porque lleva precisamente las comillas, pues es algo que nosotros debemos colocar. Ahí señalamos nosotros que es una cita textual. Bueno, entonces ya pusimos aquí en la parte superior de la izquierda lo que es una cita textual. El título va a ser ahora habilidades y funciones del vendedor. El autor, Navarro, M.E. año 2012, título técnicas de ventas, lugar de la edición México, editorial Red Tercer Milenio, SC, páginas 91 y 92. Y aquí vemos que estamos copiando textualmente una información y entonces al final hay que poner nosotros, además de las comillas, la página donde obtuvimos la información. Igual sucede en el párrafo que está en la parte de abajo. Ese tipo de fichas nos sirven porque vamos a utilizar este tipo de información textual, vamos a colocarla tal cual en nuestro trabajo, pero hay que citarla. Recuerden que si uno no cita una información, no pone de dónde sacó la información, pues estaremos haciendo plagio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una ficha de paráfrasis, que no es otra cosa más que la interpretación de lo que es el texto que nosotros estamos consultando.
Es importante que, a diferencia del resumen, nosotros también aquí pongamos nuestra opinión, la comprensión precisamente del texto. Eso es lo que va a diferenciar una paráfrasis de un resumen. Entonces vemos aquí pusimos paráfrasis como el tipo de ficha de trabajo, el título pusimos calidad de servicio al cliente, el autor es Pérez BC, el año es 2010, el título calidad total en atención al cliente, el lugar de edición Madrid, editorial Ideas Propias y páginas 2 y 3. Y vemos aquí que hicimos una comprensión, dice, de acuerdo con el autor, los clientes fidelizados constituyen el nivel más alto en la relación de negocios. Esto es lo que dice el autor. Entonces, se puede advertir a partir de la idea anterior que los clientes no solo acuden a la organización para recibir un servicio o comprar un producto, sino que se sienten identificados con la empresa, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que vean toda esta parte, pues es como nuestra idea a partir precisamente de la, digamos, la propuesta del autor. Este tipo de fichas es muy importante porque básicamente lo que vamos a hacer es, una vez que hemos desarrollado esta ficha, lo podemos pasar tal cual a nuestro trabajo. Ya no requiere otro filtro, porque ya que estamos haciendo totalmente la interpretación. Ya nada más a veces en la parte final hay que poner dónde se sacó la fuente, pero estamos advirtiendo que no es ni textual, no es un resumen, sino ya es nuestra propia interpretación. Eso sería todo, mis queridos educandos. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan el video y dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Muy bien. Listo. Ya saben que estos 3 videos que vimos en la clase pasada y este de hoy están en, aquí lo tenemos, en la unidad 3. ¿Verdad? En la unidad 3. Perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí ya nosotros hemos visto lo que teníamos previsto para hoy. En la próxima clase ya entraremos más profundamente en la ficha. Vamos a hacer un ejercicio, incluso en Word, para que veamos cómo elaborarla a partir del formato y del tipo de ficha. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? A pesar de que hoy es un día que estaban medios aletargados ustedes, espero que de todas maneras la clase está grabada, pueden volver sobre ella, los materiales están en la plataforma. Yo ahora en un ratito les voy a subir la clase, ¿verdad? Al WhatsApp y también a la plataforma. Carolina, te voy a quitar de moderadora para volver a bajar la lista. Nadie se vaya a salir porque voy a bajar la lista final. Tenemos 32 personas. Muy bien. Ya está. Perfecto. Bueno, listo. Nos veríamos entonces el próximo martes. Y ahí vamos un poco a concebir con un esquema todo el proceso de la investigación y vamos a ver la cuestión de las fichas. Para ya estar listos y pasar a desarrollar la delimitación, que sería la continuación del perfil. Perfecto. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el martes. Ha sido un gusto, como siempre. Chao.